Hola, bendiciones hermana, mi nombre es Jocabed Quiroga y hoy día vamos a hablar del pasaje Proverbios 24, versículos 15 y 16. Today we'll be talking about Proverbs 24, verses 15 and 16. So I'm going to start off by reading these verses. Proverbs 24, verses 15 starts by saying, "Don't be a cruel person who attacks good people and hurts their families. Even if good people fall 7 times, they will get back up. But when trouble strikes the wicked, that's the end of them." Buenas noches, hermanas. Dios les bendiga. Hoy vamos a compartir Proverbios 24, versículos 15 y 16, que dice: Oh impíos, no aceches la tienda del justo, no saques sus cámaras, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Okay, so starting off with the first verse, it says, "Do not harm the good people, and do not have ill will against them." So it's basically saying to not be cruel and harm others when you know it is wrong and unjust. Lo que dice es que no le hagamos daño a los demás porque es injusto and just unfair. Es injusto hacerle mal a otra persona, y como dice la palabra, 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas el impío caerá en el mal. So basically what this means is the wicked will always fail at the end of the day. Lo que quiere decir es que al final el malo va a caer, no va a prosperar su maldad. So no matter how many times the wicked come against us, the people of God, they will fail. No importa las veces que el enemigo, que el malvado trate de hacernos cosas malas a nosotros como cristianos, siempre va a perder, siempre el Señor nos va a defender. Even if it looks like they have succeeded and they have taken away everything, good things still will come if we are patient and we have faith. Aparentemente pareciera como que está progresando, que está haciendo lo mal, está avanzando, prosperando en su maldad, pero al final del día pues va a perecer. Su maldad no va a prosperar si permanecemos fiel con fe. Because at the end of the day, the children of God are protected and the people who wish us harm are not protected. Los hijos de Dios siempre estamos protegidos, pero los que no son hijos de Dios no están bajo la protección de Dios. So a lot of times God lets certain things happen, bad things happen to us, but that doesn't necessarily mean that it's the end of the world or that we're gonna continue to have a bad life. Dios permite algunas cosas que nos sucedan, pero eso no quiere decir que va a ser el fin del mundo. Or that things have ended completely for you. O que eso no va a terminar, o que eso va a terminar con nosotros. These trials are only here to help us build our faith and to show God how obedient and faithful we are to Him. Esas cosas pues nos ayudarán a crecer en el Señor y a enseñarnos cuánta fe tenemos y cuán obedientes somos a Dios. Because how it says here, no matter how many times the wicked come against us, in the end of the day, they will not win. No importa las veces que el enemigo venga contra nosotros o las veces que caigamos, no va a prosperar en su maldad. It says here that the Lord watches over the heart of the obedient.
Dios siempre está mirando a los obedientes, a los que somos obedientes. And it says he will not fail us no matter how many times the wicked come against us. We shall prevail. Dice que no importa las veces que caemos, no importa las veces que caemos, siempre nos vamos a levantar. So the message of today's predica is to keep trusting God no matter how many times it looks like your enemies have won. La prédica de hoy se trata que no importa las veces que el enemigo trate de hacernos cosas malas, usualmente de estar contra nosotros, tenemos que mantener nuestra fe. Because at the end of the day, we will have the ultimate victory over our enemies. Y al final del día nosotros vamos a tener la gran victoria sobre el enemigo. So even though right now it may not seem like you're in a good place and it might seem like your enemies are doing better, things will eventually get better. No importa que en este momento no está en una buena posición, en algo bueno no está pasando, pero al final siempre vamos a tener la victoria. And our enemies will El enemigo have to see us succeeding while they are in despair. Y el enemigo va a ver que nosotros vamos a ser bendecidos, prosperados. And everything that they took away from us will be replenished. Todo lo que el enemigo nos lo quite va a ser restablecido And multiplied. y multiplicado. So, like I said before, the message here is to keep trusting God. El mensaje es que sigamos confiando en Dios. And in the hardest times, En los momentos difíciles it's important to have the most amount of faith. es importante tener una gran cantidad de fe, una gran fe. And a good system of people to help build your faith. Y tener personas alrededor que nos ayuden a crecer en nuestra fe. Because having faith alone is very difficult, especially when you're dealing with hard times. Y tratar de mantener nuestra fe grande solo es muy difícil. And when you're alone, you are more vulnerable to the attacks. Y cuando estamos solos, estamos más expuestos o sensibles a las acechanzas del enemigo. So that's why it's important to build your faith with people who are also committed and are also determined in being obedient. Y es bueno estar cerca de personas, por eso, que sean obedientes, que nos ayuden a crecer en la fe. Because at the end of the day, the people who are obedient and on the right path will be protected. Porque al final del día, las personas que están en el buen camino, que están con una gran fe, serán protegidos. While the people who do not have faith will end up not succeeding and end up failing because the enemy's attacks. Y las personas que no tienen una gran fe van a perecer porque no están basados en un fundamento grande en fe. So that is my message for today. Ese es el mensaje de hoy. To keep having faith. Que tengan fe, mantengan la fe. To stand firm. Estén firmes. A ser firme en la fe. Estén firmes en la fe. So that you may not fall when the enemy comes. Y así no se van a caer cuando venga el enemigo. Because you have a solid foundation. Que van a tener un buen fundamento. And when you have a solid foundation, y cuando tiene una sólida fundación, nothing can shake it. Nada lo podrá mover. So, again, the message here is God is our foundation. Y el mensaje es Dios es nuestro fundamento, nuestra base. So, without him, we are vulnerable to the enemy. Y sin él estamos
vulnerables al enemigo. So it says here that those who are wicked will not prevail, and those who are righteous in the Lord will prevail. So as long as you maintain that solid foundation, the people who wish you harm will not succeed. Ya, dice que el impío pues no va a perecer, mas el que permanece en el Señor estará firme, porque aunque 7 veces cae, se levantará, mas el impío cuando caiga se quedará en su propio mal. So thank you for listening. Gracias por escuchar. I hope you enjoyed this message. Espero que hayan disfrutado el mensaje. And I hope you learned something new today. Y espero que hayan aprendido algo nuevo hoy. And I hope you are able to share this with your friends and family. Y espero que puedan compartir eso con sus amigos y su familia. On social media. Y con sus redes sociales. Or just talk about it in daily conversation. O hablar eso en una conversación normal o regular. Thank you again for listening, and I hope to be back soon. Gracias por escucharme. Espero regresar pronto de nuevo. Dios los bendiga grande, rica y poderosamente.